bravísimo, enorme, al doctor Rodrigo Córdoba. Bienvenido, Doc. Buenos días. Buenos días, Marcelo, Sandra, Mónica, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué, voy a entrar de una vez, voy a ir al grano, doctor? Adelante. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental? Porque es un tema que está ahí como escondido y cada vez que lo tocamos la gente se siente atacada, ofendida. Yo no estoy loco para que me recomiende un psiquiatra, un psicólogo. ¿Qué es lo que pasa a nivel cultural y social con este tema que termina siendo un tabú? Te quiero decir, Marcelo, que aún dentro de los profesionales de la salud mental es una de las batallas inconclusas. Porque hace mucho tiempo quien describió esto, Descartes, planteó un dilema que por eso se conoce como un dilema cartesiano. Es decir, que el cuerpo iba por un lado y la mente iba por el otro. Esto permitió que se avanzara mucho en la comprensión de la fisiología del cuerpo, pero lo mental se fue por otro lado. Y solo hasta el siglo pasado pues empezó a conocer más del funcionamiento del cerebro. Entonces las personas tienden a asociar mucho con la voluntad, con poner de su parte, como si los fenómenos mentales fueran ajenos al cuerpo. Y la mente es una función del cerebro como tal, es decir, nos altera la vida cotidiana. Sí es muy importante buscar ayuda. Sandrita. Y Doc, uno de los trastornos que se exacerbaron con la pandemia fue la depresión, una de las más comunes y de las que pensamos y creemos que se puede manejar en casa, que se pueden tratar acompañando al paciente, dándole consejos. ¿Cómo han subido las estadísticas de depresión? Usted que se las sabe todas. ¿Y cómo podemos también estar muy conscientes que la depresión no es un sentimiento de baja de nota? Es una enfermedad química que está ocurriendo ahí y que tenemos que tratarlas con profesionales. Exacto, muy importante. Nosotros, primero, ha sido, no de ahora, no es pandémico, es prepandémico. La depresión es un cuadro clínico que nos ha mostrado señales desde hace mucho tiempo, que es un cuadro clínico más común, enfermedad tan o más común que las enfermedades físicas, y alteran de manera significativamente el funcionamiento de la vida cotidiana. Obviamente en estos días vimos primero dos impactos, hemos visto en los estudios. Uno, que es relacionado con sentimientos, es decir, la tristeza. Todos hemos experimentado tristeza, todos hemos experimentado desesperanza, desolación. Pero hemos visto ya como en esta segunda ola pandémica que las cifras de depresión, que es una enfermedad como tal, que es esa tristeza, ese cambio de como era yo antes, tristeza, pérdida del gusto por las cosas de la vida, decir ya no disfruto, pierdo como la intensidad de los sentidos, me despierto más temprano, como menos, como que rechazo los alimentos, tengo dificultades para concentrarme, me siento cansado, vivo de manera pesimista, y esto incide sobre mi vida de pareja o mi vida laboral. Es un cuadro depresivo, y estamos viendo que además de que las cifras eran significativas en Colombia y en el mundo, en estos tiempos de pandemia se han incrementado de manera importante. Doctor, el ser humano fue diseñado con emociones. Las emociones son parte de nuestro diseño. La tristeza, la rabia y todas estas emociones que... ¿Cómo lograr el equilibrio entre poder expresar nuestras emociones, poder en determinado momento decir estoy bravo, punto, déjeme quieto un rato, yo me quiero desahogar, o tengo una tristeza por una pérdida, pero guardar el equilibrio y no llevarla al extremo ya patológico, porque hay una tendencia de coaching y de ayuda y de autosuperación donde se tiende un poco a castrar las emociones. Usted no puede sentir rabia, usted no puede sentir tristeza, y hay momentos en que el ser humano necesita sacar eso, necesita expresarlo y también sentirlo porque es parte de nuestro ADN. Marcelo, absolutamente de acuerdo, eso nos hace como seres humanos, es decir, se describen una serie de sentimientos básicos donde están la rabia, la alegría, la tristeza, uno que todos hemos sentido y visibilizado en este tiempo, que es el miedo, y todos, a veces algunos dicen no, a mí esto no me afecta. El miedo también hace parte de estas situaciones. Entonces, sin duda, esos sentimientos básicos no tienen ningún sentido luchar o reprimirlos. Frente a ahora, te veía yo esa expresión de alegría que tuvimos todos ayer con el triunfo de la selección. Esos son sentimientos que no hay por qué coartar. El asunto es que cuando esto
cambia de escalón y se vuelve un problema, por ejemplo. Entonces la rabia es constante, es permanente, empieza a ser parte de nuestra vida cotidiana, a traer disfuncionalidad en nuestra vida de pareja, ya es otra situación. Y si a esto le cambiamos de peldaño y empezamos a tener ya cuadros clínicos organizados, es decir, que la rabia además se asocia al alcohol, al abuso de alcohol, a la explosividad, a problemas en mi vida laboral, pues creo que es un momento donde un especialista, un profesional de la salud mental, pues le puede orientar y ayudar. Así es, doctor. Hay muchas más personas de las que nos imaginamos que sufren de depresión y que han callado por años. Sin embargo, 1 de cada 10 personas solamente han sido tratadas correctamente. ¿Cuál es el tratamiento correcto? ¿Y está bien que una persona se automedique? Que tome góticas de valeriana, que se tome somníferos, que encuentre medicamentos en farmacia, o cuál es el tratamiento ideal. Sandra, eso hace parte de la condición humana. A veces, pues algunas personas llaman al vecino, les comenta a la amiga, a mí me fue bien ahí, y bien con esto, y pues no es lo ideal, creo que no es lo adecuado. A veces se dan este tipo de situaciones y seguramente si son cosas menores y alcanzan a funcionar, pues bienvenido. Pero la mayoría de las personas no encuentran solución a sus dificultades. Entonces es muy importante, primero, identificar qué se está pasando. No olvidarnos que el equilibrio emocional también se rompe. Entonces, si yo llevo varios días, tiende al empeoramiento y no a la mejoría, y tengo esos síntomas que mencionaba antes, es importante buscar ayuda. Lo primero es que nosotros trabajamos acercándonos como seres humanos, como personas. Entonces, a partir de la palabra, a partir de identificar experiencias emocionales y esas experiencias emocionales hacer los correctivos, que es lo que nosotros llamamos la psicoterapia, es muy importante. Y en algunas personas necesitamos usar antidepresivos para mejorar de esta situación. La gran ventaja es que los medicamentos de última generación, como cualquier otra, como quien le diagnostican cualquier otra enfermedad clínica, son muy seguros, son muy sencillos de usar, o sea que el perfil de efectos molestos es muy bajo y la sencillez de su uso muchas veces con una sola tableta es suficiente. Mi doc, siempre tenemos y escuchamos en los medios factores protectores para cuidar nuestra salud física, hacer ejercicio, alimentarnos bien. Para la salud mental, ¿qué factores protectores tenemos para trabajarlos día a día y proteger la cabecita? Eso, Mónica, es algo que siempre deberíamos tener presente. Claro, que se ha hecho mucho más vigente con los tiempos de pandemia, pero la salud, yo no concibo la salud sin salud mental, es decir, la salud física exclusivamente no existe. La salud física y la salud mental van a la par. Entonces, lo que tú dices, la alimentación sana, el ejercicio, una vida saludable es el primer paso. Y en estos tiempos, obviamente, mantener los grupos de contacto con familiares, con amigos, con compañeros, tratar de tener algunas actividades lúdicas, no perder las pautas de horario, seguramente son factores protectores para evitar un cuadro depresivo que como tal trae tanta disfuncionalidad. Pero además, si todo esto no es suficiente, qué valioso es pensar que el equilibrio emocional también se rompe y buscar ayuda en cualquiera de los caminos que puedan solucionar una situación de estas que se vuelve dolorosa y se vuelve incómoda para el funcionamiento cotidiano. Doctor, ¿cómo discernir, cómo tomar la decisión correcta cuando vemos a un familiar, a la esposa, a un hijo, a un papá o nosotros mismos con algunas de esas señales de alarma y cómo tomar la decisión a qué tipo de especialista llevarlo? Porque tenemos varias alternativas. Puede ser a psiquiatría, a psicología, de pronto a un asesor espiritual, ya hablando de la parte divina, de la parte sobrenatural. ¿Cómo hacer ese discernimiento y cuáles son las diferencias entre esos tres caminos? Lo primero y lo más importante es identificarlo, porque tenemos estudios en ese sentido, el tiempo que se demora. Tú te imaginas si un dolor físico, pues las personas buscan ayuda casi de manera inmediata, aún en estos tiempos.
Entonces lo primero es identificarlo, así como tenemos dolores físicos, tenemos dolores emocionales. Lo segundo es en esa dirección intentar identificar hacia cómo son ese tipo de esas molestias. Obviamente las personas entrenadas que tenemos la formación médica y identificamos las características de la personalidad y lo interaccionamos con lo social son los psiquiatras. O sea que es un camino y es una alternativa importante. Pero los psicólogos que identifican, los psicólogos que tienen especialización en clínica, los psicólogos clínicos pues también prestan una ayuda importante en los cuadros depresivos y algunas personas las intervenciones psicoterapéuticas son suficientes. Y sin duda la visión o la riqueza espiritual de cada cual tiene un valor importante. Pero allí lo significativo es identificar que a veces no es suficiente. Es muy importante todo ese valor espiritual, pero sumado con la ayuda de un profesional, después alcanza a veces mejores resultados. Es decir, complementando las dos posibilidades. Perfecto. Así es. Una persona que sufre de depresión y que lo hace público corre el riesgo de burlas. Y lo hemos visto en muchos casos también de personalidades, de famosos que lo han hecho público, abierto en sus redes sociales, que lo han dicho en los medios de comunicación. No solamente es un tema de que se acepte la depresión y que se inicie un tratamiento, sino también que ayude todo el núcleo más cercano y también el más lejano. Un consejo para esas personas que saben que alguien cercano está padeciendo de depresión. Lo decíamos inicialmente, quizás de las batallas que debemos que continuar los profesionales de salud mental, y muchas gracias por permitir estas opiniones en un espacio como este de tanta audiencia, porque creo que lo más importante es ilustrar a las personas. Quizás todo el mundo, y por eso que planteábamos al principio de nuestra conversación, que cree que todos los fenómenos asociados a los cuadros emocionales están asociados solo con la voluntad. Es decir, ponga de su parte, hacia adelante, camine duro, pero ¿por qué? Usted con tantos atributos, usted tan bonita, tan inteligente, usted tan buen jugador de fútbol. Entonces, esto no es suficiente, es que aquí no es que no quiera, es que no pueden las personas. Entonces, sin duda, allí surge la necesidad de buscar la ayuda de un profesional. Pero descalificar de esta manera a alguien que ha sentido, quizás lastimosamente es falta de ilustración, es falta de conocer las situaciones, porque muchas veces con la voluntad sabemos que no es suficiente. Y para finalizar, mi doctor, ¿nos aconseja tal vez acercarnos muchísimo más a técnicas de relajación, tal vez meditación, ir a masajes de relajación y alejarnos de factores tóxicos como el alcohol, de pronto el acercamiento a las drogas, que muchas personas en pandemia tuvieron esos acercamientos? ¿Eso también puede exacerbar un poquito este tipo de patologías? Mira, no solo puede exacerba. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que claro, ¿quién no ha tenido? ¿Quién? Y lo digo en primera persona, ¿quién no ha tenido momentos de ansiedad, dificultades con el sueño, preocupaciones? Y entonces a veces una copa de vino termina siendo como un paliativo de esas situaciones. Pero claro, si esto fue una situación esporádica, ocasional, pues muy valioso. Pero también en quienes no ha seguido siendo constante, persistente, y en esa manera pues se termina convirtiendo en un problema y en algunos se ha convertido en un trastorno. Entonces, sin lugar a dudas, una vida saludable, mantener los vínculos afectivos, relacionarnos con todos, aprovechar la posibilidad de este desarrollo de la tecnología que aún se ha potenciado más en estos tiempos, la posibilidad de vernos, de saludarnos, de saber cómo están, son cosas que terminan siendo factores protectores en la salud mental y más, y muchas gracias por hacer este reconocimiento en el Día Mundial de la Salud Mental. La mayoría de los cuadros clínicos que generan disfuncionalidad en la vida cotidiana están relacionados con trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o intentos de suicidio. Entonces, muchas gracias
por llegarles a tantas personas que a lo mejor la están pasando bien y no saben por qué. No la están pasando bien y no saben por qué. Claro, y siempre darle importancia, doctor, a esa persona que te dice estoy triste, no me siento bien, no empezar a decirle, ay, ya deje la bobada, que eso ay, se va a poner triste por eso. No, deje la bobada, hombre, madure, no. Hay que estar muy atentos a decirle, venga, se quiere expresar, lo quiero escuchar, exprese lo que siente, por qué, vamos a tomarnos un café, acompañarlo, porque de eso pequeñito puede venir algo fatal a futuro, doctor, y puede terminar en un suicidio, en algo trágico. Es una de nuestras preocupaciones grandes, Marcelo. La Organización Mundial de la Salud el año pasado, 800.000 personas en el año por suicidios consumados, y personas jóvenes que quizás si hubieran buscado ayuda hubieran cambiado esa ruta y estarían en la vida, en el mundo cotidiano. Entonces podemos prevenir el suicidio. Preguntar es prevenir. Entonces, si nosotros vemos a alguien en esas condiciones que tú planteas, sin duda, si les preguntamos, nos conectamos con sus preocupaciones, ¿no? Intentar evitar los juicios de valores, porque cuando los amigos o alguien viene, nosotros queremos solucionarle la vida. Y lo que tenemos que hacer es conectarlos, escucharlos, empatizar sobre lo que le genera preocupación. Si nosotros hiciéramos aquí entre los cuatro un listado de prioridades, seguramente a cada uno de manera distinta nos preocupan más unas cosas que otras. Pues doctor, usted como siempre, completamente elocuente, clarito. Le ofrecemos disculpas por haber interrumpido este puente, que se ve que usted está ya en un sitio paradisíaco. Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Un aviso para el doctor Gracias. Rodrigo Córdoba, que fue... Con mucho cariño para ustedes. Gracias.